Al tomate chiquito le dicen tomatín, al tomate grandote le llaman tomatón, a la naranja pequeña le dicen naranjín, a la naranja grande le llaman naranjón, a la pera chiquita le dicen perín, a la pera más grande le dicen perón. Esta es la que me gusta, yo me quedo con perón. Perín, perón, siempre lo mejor. Perín, perón, perín, perón, están hechos de cuero y de pasión. Perín, perón, perín, perón, no compre verdura, siempre con perón. Zapatos de colores vienen de a montón, son justicialistas porque dijo a Perón, lindos y resistentes, hechos con corazón. Perón para mi casa, Perón es la opción. Perín, perón, perín, perón, están hechos de cuero, Perón es lo mejor. Perín, perón, perín, perón, son justicialistas los zapatos de Perón. Perín, perón, perín, perón, están hechos de cuero y de pasión. Perín, perón, perín, perón, no compre verdura, siempre con Perón. Zapatos de colores vienen de a montón, son justicialistas porque dijo a Perón, lindos y resistentes. Bueno, muy buenos días, siendo las 11:23, comenzamos este nuevo acalorado episodio, ya le contaremos un poquito, estamos con algunos problemitas técnicos. Y eso no ha demorado y eso también explica un poquito mi postura en este lado, en este caso al lado de Mercedes, que vamos a compartir cámara en este nuevo episodio desde la fábrica de Justicialista, el segundo que transmitimos desde nuestra casa. En este caso la propuesta viene por el lado de Forja, un poco celebrando y conmemorando la épica y los orígenes del movimiento Forja en la Argentina. Para este encuentro nos visita, bueno, el día de ayer estuvimos visitando justicialistas, visitando la CGT Regional Córdoba, el compañero Federico Corteletti, quien se encuentra hoy, forma parte del triunvirato de la CGT Regional Córdoba. Bueno, nos recibió muy amablemente y estuvimos hablando sobre movimiento obrero y soberanía. Qué tema, una experiencia hermosa. Para hablar de ese tema nos acompañó Santi Liaudat, que hoy también se suma a la mesa y con quien vamos a hablar de Forja. Entonces le doy primero la bienvenida a Mercedes, que está acá al lado mío, se va a sumar al micrófono. Buenas, ¿Cómo estás, buenas. Mer? Muy bien. Yo tengo que ir, voy probando, sí, se escucha bien. Mercedes, acá estamos. Mercedes acaba de llegar de Rosario, ¿sí? Dentro de toda esta maraña de cables que tenemos, bueno, ella también viene manejando con lluvia de Rosario para poder estar acá. Así que bueno, muchísimas gracias, Mer, por estar y por la entrega siempre. Saludo también a, como les decía, Federico Corteletti, secretario general de Gremios Judiciales de Córdoba y actualmente al frente o forma parte del triunvirato de la CGT Córdoba. ¿Cómo está, Fede? Muy bien, Santi, gracias por la invitación, Mercedes. Y a Santi, a Nico. Está bien, no te preocupes. Vos quedate tranquilo que en este caso estamos más nerviosos que vos, que el invitado, así que... No, muchas gracias por la invitación y más bien como delegado del movimiento obrero para escucharlo a Santi. Está bien. Pero muy linda realmente la experiencia ayer de charlar temas nacionales, los problemas de nuestro país, los que verdaderamente importan, y en el marco de la Casa Histórica, así que un orgullo haberlos alojado. Sí, como dijimos ayer,
a nosotros nos genera muchísimo orgullo y mucho respeto haber estado y por ahí levantar la voz dentro de esa casa, esas paredes que vio pasar a tantos líderes y muchos de ellos, ¿no es cierto?, que le dieron forma a lo que fue el Cordobazo. Pero bueno, hoy nos acompaña también, como siempre, Santi, con el privilegio que hoy lo tenemos en nuestra casa. Acá, generalmente cuando hacemos estos episodios, transmitimos él desde La Plata y nosotros desde Córdoba, pero en este caso, bueno, nos ha visitado, o sea, personificado en Córdoba. Claro. Así que bueno, estamos muy contentos y venimos compartiendo muchos días, muchos espacios, muchos encuentros. Ni un asado, ¿podés? Ni un asado, claro, bueno. Está a tiempo, bueno, pasemos el vuelo para un poquito más tarde. Así que bueno, Santi, es un gustazo estar con vos. Y bueno, te dejo el micrófono. Yo paso a la parte técnica y le dejo un poquito más de lugar también a Mer. Así que bueno, todo tuyo el timón. Y bueno, de nuevo muchas gracias por estar y entramos de lleno en la cuestión de Forja. Dale. Bueno, ante todo, qué lindo estar acá, qué lindo estar en una fábrica, qué lindo estar rodeado de producción, de trabajo, de los compañeros acá, personificados también en el movimiento obrero. Me parece que son pilares esenciales del movimiento nacional y que bueno, esta búsqueda de justicialistas, de instalar el estudio acá en medio de la producción, en medio de la fábrica, creo que es todo un signo, ¿no?, de por dónde comenzará a resurgir el movimiento nacional. Así que me alegra muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para luego ya poder intercambiar acá con los compañeros, con la gente que esté conectada por internet y quiera hacer preguntas, comentarios. Así que voy a hacer una breve presentación y pasamos a dialogar entre nosotros. La idea de este episodio es básicamente presentar Forja, qué significó en la historia, algunas características de ese grupo tan particular y tan potente. Y una segunda parte de este episodio va a tener que ver con, bueno, ¿y qué significa Forja hoy para nosotros, ¿no?, en la situación en que está el peronismo, en que está el movimiento nacional? ¿Qué lecciones podemos extraer de aquella experiencia que tiene ya 90 años, ¿no? Es decir, no ocurrió ayer, no ocurrió en la década pasada, porque Forja se inscribe en la década que va entre 1935 y 1945. Se dan cuenta que culmina en un año muy particular para la historia argentina, muy particular para justicialistas, que es el año ni más ni menos que de la irrupción del peronismo como movimiento histórico en el país, a partir fundamentalmente del 17 de octubre del 45. Y que Forja termine en ese año no es casualidad. Forja se autodisuelve, ¿no? Es decir, toma la decisión en ese año de disolver un espacio político-intelectual que se había constituido precisamente para dar lugar a una revolución nacional, que es la que ellos encontraron en el justicialismo. Entonces, en el 45 culmina esta experiencia, inicia en el 35, y en cierto modo podemos decir que inicia antes. ¿Por qué? Porque Forja, recuperamos un poco el contexto, ¿no? En los años 30 se produce el golpe de Estado a Irigoyen, ¿no?, septiembre de 1930, el golpe septembrino, y comienza lo que se va a conocer en la historiografía como la década infame, ¿no?, hasta el 43, que es el golpe de Estado del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, donde está Perón como figura estelar, que va a terminar ocupando el protagonismo y va finalmente a asumir la presidencia tras elecciones libres en el 46. Pero esa década infame entre el 30 y el 43 va a tener una característica muy particular, ¿no?, que es la de una democracia fraudulenta. Sí, el voto no significaba mucho, había un fraude, se denominaba un fraude patriótico de parte de los conservadores, y esa dimensión política estaba acompañada con una dimensión económica fundamental, que va a ser la entrega de la soberanía, ¿no?, la pérdida completa del control de los resortes económicos del país, algunos de los cuales Irigoyen, como primer caudillo popular del siglo XX, primer presidente electo por las urnas, y en quien el movimiento obrero, o una parte muy grande del movimiento obrero, encontraba una representación genuina. Ese incipiente nacionalismo que Irigoyen va a desarrollar va a ser deshecho en los años 30, que va a quedar, sobre todo a partir del pacto Roca-Runciman del 33, va a quedar nuevamente, o va a buscar volver a someter a la Argentina al Imperio Británico, ¿no? El Imperio Británico había sido históricamente, desde por lo menos de los años 80 del siglo XIX, 80, 90 en adelante, había sido
el gran imperio tutelar, ¿no? Que obtenía beneficios de la dependencia argentina. Ya hacia los años 30 Gran Bretaña está en declive y sin embargo Argentina, y acá ya podemos ir trazando los paralelismos con la actualidad y la dependencia en la cual el presidente Milei nos pone respecto a Estados Unidos, un imperio en declive, Argentina en los años 30 busca reinsertarse o busca obtener, digamos, ciertas concesiones para volver a ser parte de una dependencia de Gran Bretaña, y eso es el Pacto Roca-Runciman. A partir de un acuerdo que le permitía a Argentina básicamente colocar carne en Gran Bretaña, le cedía el control de la economía, ¿no? El Banco Central, resortes del transporte, de la política monetaria, es decir, se resignaba fuertemente soberanía. Entonces tenemos una década infame en lo político y una década infame en lo económico, ¿no? Que por supuesto va a tener su reflejo en lo cultural. Es la década de oro del tango. Y si ustedes escuchan los tangos de los años 30, son tangos de la melancolía, de la tristeza. Fue una década de mucha desorientación e incertidumbre. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia, ¿no? Los años 30 es una década de un profundo escepticismo, ¿no? Y de tristeza. En ese contexto, tras la caída de Irigoyen en el 30, se da un proceso que se conoce como la resistencia radical. También podemos hacer una analogía ahí con la resistencia peronista del 55 al 58. En esa resistencia radical, que es un intento de sectores civiles y militares de frenar el golpe de Estado, va a haber distintas acciones. La más paradigmática, digamos, es el levantamiento del coronel Bosch, que es un levantamiento cívico-militar que busca enfrentar la dictadura, el golpe de Estado, ¿no? Ese levantamiento ingresa al país por Corrientes, es desarmado rápidamente, y tras esa represión que se produce sobre esos compañeros, son detenidos los participantes del intento de levantamiento. Entre ellos estaba Jauretche, que era muy jovencito. Jauretche es de 1901, nacido en 1933, va a tener tan solo 32 años. Bien, era militante, él venía de la militancia universitaria, ¿no? Claro. Y de la línea, por supuesto, radical irigoyenista. Cae preso, escribe un poema muy conocido, no sé si muy conocido, pero un poema muy lindo, gauchesco, que se llama Paso de los Libres, con prólogo de Jorge Luis Borges, y es muy lindo para leer ese texto. Y él cuenta, el propio Jauretche, en este libro que tengo acá, Forja y la década infame, él va a contar que fue en la cárcel, junto a Luis de Lepiane, un compañero también del movimiento de los radicales fuertes, se los va a llamar después, van allá a trazar la idea de Forja, ¿no? ¿Cuál es la idea de Forja? Es que hacía falta recuperar el radicalismo, ¿no? Recuperar las banderas irigoyenistas, sobre todo a partir de la muerte de Irigoyen en el 33. O sea, sucede al mismo tiempo la derrota de la resistencia y la muerte de su líder. Entonces se produce una crisis muy profunda. El radicalismo ya venía con una tensión muy grande entre, en esa época se llamaban los personalistas y los antipersonalistas, que era básicamente Alvear versus Irigoyen. Alvear representaba una línea negociadora, dialoguista, de claudicación de las banderas nacionales, e Irigoyen era en ese momento el referente fundamental del nacionalismo popular. Entonces, cuando muere Irigoyen, Alvear termina de copar el partido, ¿no? Y ahí es cuando dicen, bueno, ya está, basta, ¿no? Porque de hecho Alvear negocia con los gobiernos fraudulentos de la década infame abandonar la abstención electoral, que era la línea que tenía el radicalismo. El radicalismo no participaba de esas elecciones amañadas, pero parte de la presión británica era, queremos que normalicen un poco la cosa, ¿no? Y queremos que el radicalismo acepte todo. Legitimar, claro. Legitimen esto, y Alvear se presta a eso. Entonces ahí es cuando un grupo de jóvenes, ¿bien? Jóvenes y algunos no tanto, algunos habían sido ministros del propio Irigoyen, pero sobre todo lo que importa es el papel de la juventud en esto, lanzan la Fuerza de Orientación Radical para una Joven Argentina, en el 35, que es un grupo muy reducido, insisto, con la participación estelar, si quieren, de Jauretche como figura joven, pero que quien va a tomar el protagonismo en términos intelectuales va a ser, paradójicamente, un pensador que no se suscribe a Forja, que es Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Por qué él no se suscribe? Porque una condición que tenía Forja en esos primeros años, hasta el 40, es que había que afiliarse al Partido Radical. Scalabrini Ortiz no estaba de acuerdo. Entonces nunca se suscribe formalmente a Forja, nunca forma parte formalmente, pero es indudablemente el orientador intelectual, el que descolla intelectualmente. Pero estamos hablando de un conjunto de figuras muy particulares, ¿no? Homero Mansi, uno de los grandes letristas del tango en Argentina,
que junto a Jauretche había sido también militante universitario allá en Derecho de la UBA. Tenemos a Luis de Lepiane, que ya lo mencioné, Gabriel del Mazo, Manuel Ortiz Pereira. Es decir, hay un grupo de pensadores, de militantes, de dirigentes políticos que van a articular esta propuesta. Inicialmente ellos buscan recuperar el radicalismo y las banderas irigoyenistas. Luego, en la evolución de su discusión y al ver que eso ya no es posible, van a tener incluso alguna división. Algunos van a decir, no, hay que seguir apostando en radicalismo. Otros dicen, no, hay que generar algo nuevo. Discusiones que también nos suceden frecuentemente a nosotros en todos estos años. Y finalmente van a intentar constituirse como fuerza política por sí misma, es decir, ya no pelear la orientación del Partido Radical, sino ser una fuerza política. Ambos objetivos, el propio Jauretche reconoce, no fueron exitosos. Es decir, no lograron reorientar al radicalismo y no lograron constituirse una fuerza política significativa. Entonces, usted me dirá, entonces, ¿por qué estamos hablando de Forja? Si fue un fracaso su apuesta política, si no lograron... Y es que el mismo Jauretche lo responde, ¿no? Es decir, nuestro éxito está en que logramos crear un ideario político nuevo. Es decir, ¿por qué hablamos de Forja? ¿Y cuál es la importancia de Forja? Forja generó un vocabulario político nuevo, instauró un método de análisis y generó en buena medida lo que va a ser el lenguaje de toda una época. Entre los 40 y los 70, mediados de los 70, el lenguaje de la política va a ser el lenguaje de Forja. Y eso no es poca cosa, ¿no? Imagínense. Entonces, la influencia de este grupo político-intelectual va a ser fundamentalmente en el ámbito, si ustedes quieren, de la cultura, ¿no? Y impacta en ese plano que, lógicamente, cuando el peronismo asuma el poder, va a tener su reflejo en la política. Muchas de las banderas que lleva adelante el justicialismo en su acción de gobierno tienen que ver con programas ya elaborados durante esos años de actividad de los forjistas. Y un aspecto muy importante, ellos tenían una tarea, y así lo asumían, hoy diríamos de batalla cultural, ¿no? de combatir el statu quo, de denunciar los mecanismos de la dependencia en el cual la década infame nos estaba hundiendo, y en paralelo discutir la política hacia el interior del movimiento. Ellos se dan la doble tarea, y esto es importante destacarlo. Es como decir, che, hoy hay que analizar lo que hace Milei, ¿no? El acuerdo Milei-Trump, es decir, analicemos lo que hace el enemigo, pero también discutamos hacia adentro qué es lo que estamos haciendo. Que a veces hay compañeros que están reacios a, che, no hay que discutir, no hay que hacer crítica, no, hay que discutir. Sobre todo cuando la orientación no está muy clara, cuando no sabemos muy bien para dónde vamos. Bueno, ellos asumieron esa doble tarea y realmente enriquecieron los dos planos de la discusión con un trabajo incesante de militancia. Esto hay que decirlo, porque hoy nosotros hacemos un streaming y quizás nos ve más, menos gente, pero estamos acá ubicados y transmitimos. Ellos recorrían el país, con medios de transporte que no son los que tenemos hoy tampoco, con muchas más dificultades. Y el propio Jauretche dice que en 10 años hicieron 4.000 conferencias. Claro. Saquen la cuenta. 400 por año, más de una por día. O sea, hacían mitines, decían en la época, ¿no? Hacían mitines que muchas veces eran poner un cajón, pararse arriba de un cajón y hablar con la gente. Entonces, hay realmente una impronta militante, colectiva, lo dice Jauretche así, uno de los rasgos característicos de Forja fue que teníamos una impronta colectiva. Buscamos generar una concepción ética de la política, dice Forja en este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque la política estaba corrompida. Y frente a la corrupción de lo político, necesitábamos regenerar desde lo ético a lo nacional, ¿no? Entonces tenemos una concepción ética de la política, tenemos una actitud de militancia, de batalla cultural, de gran coherencia entre el decir y el hacer, porque ellos a su vez venían de la resistencia, de estar presos, de conocer lo que significa sufrir la represión en carne propia, el silenciamiento, porque piensen que una figura como Scalabrini Ortiz, sobre el cual seguramente profundicemos un poquito, Scalabrini Ortiz venía de ser una de las promesas literarias de la Argentina. O sea, Jauretche era un desconocido, ¿no? En esa época, no tenía un valor per se, y no es que tenía una carrera individual hacia el éxito, ¿no? Era un tipo militante, ¿no? Pero Scalabrini Ortiz venía de publicar un libro que fue muy premiado, fue un bestseller, ¿no? Muy vendido, que fue El hombre que está solo y espera, del año 31, y un libro de cuentos anterior y algunas otras contribuciones fragmentadas o aisladas, ¿no? De columnas de un diario, pero escribía en La Nación, o sea, era un tipo reconocido y que era presentado como una promesa literaria, ¿no? Que en la época la literatura tenía una presencia que hoy no tiene, era mucho más fuerte eso.
era como una figura emergente. Y él desiste de ese éxito individual en pos de un proyecto colectivo, ¿no? Y el propio Scalabrini va a reflexionar mucho sobre esto, de cómo el poder cultural, te silencia cuando vos te salís de esa carrerita individual, de la riqueza, del éxito personal, y te volcás a un proyecto colectivo, que es básicamente un proyecto, en el caso de Scalabrini, de denuncia del imperialismo, ¿no?, británico y estadounidense en Argentina. Entonces tenemos un conjunto de pensadores que va a ser esencial para la configuración de lo que va a ser el movimiento nacional popular, ¿no? De hecho, ellos que recuperan cuestiones del nacionalismo. En esa época había un nacionalismo conservador que se expresaba en el revisionismo histórico, y ellos dicen, bueno, aprendimos mucho del revisionismo histórico, ¿no? En esos años era el revisionismo de los hermanos Irasusta, José María Rosa es posterior. Hay como dos etapas en Rosa, ¿no? En la primera etapa que está más cercana a esta línea, después hay una etapa más peronista, ¿no? Que mucho de este nacionalismo de los 30, en cambio, no se vuelca al peronismo, ¿no? Rosa sí, José María Rosa sí, está más cercano a Fermín Chávez, ¿no? Pero el nacionalismo de los años 30 es un nacionalismo conservador, ¿no? Reivindica el Rosas, pero el Rosas estanciero, ¿no? Y estos jóvenes forjistas dicen, nosotros aprendimos mucho de ellos, pues nos enseñaron a ver la influencia británica en Argentina, a repensar lo que es la historiografía oficial, mitrista se empieza a decir en esos años, la discusión contra el mitrismo como visión oficial de la Argentina va a ser muy importante. Dice, aprendimos mucho, pero, dice Jauretche, esta frase me encanta, la tengo acá anotada porque no me la quería olvidar, dice, ese nacionalismo es el amor del hijo junto a la tumba de su padre. En cambio, dice, nuestro nacionalismo es el amor de un padre junto a la cuna de su hijo. Mirá qué cosa. Porque el nacionalismo conservador nos quiere retrotraer a una Argentina perdida, ¿no? A un pasado, y eso también tiene reminiscencias para el presente, ¿no? ¿Cómo haces política? ¿En nombre de un pasado, claro, o en nombre de un hijo que está por nacer, ¿no?, que está creciendo, ¿no? ¿Quién dijiste que escribió eso? Jauretche. No, Jauretche es uno de los rasgos de su obra y de su estilo, es la pluma, ¿no? Jauretche tiene una pluma que es formidable, y además hay una búsqueda de un lenguaje llano, de un lenguaje muy directo. Y otro de los ejes de la discusión de Forja va a ser siempre con la academia, con lo que ellos llamaban la inteligencia. Es un término que viene del ruso, ¿no? Que es la intelectualidad académica, superestructural, cipaya, colonizada. Permanentemente Forja va a estar discutiendo, porque en definitiva es una batalla de ideas. ¿Y contra quién discutís? Bueno, contra la intelectualidad que está proponiendo otra cosa, y la intelectualidad que se muestra como neutra o aséptica, o que no juega, ¿no? Bueno, va a haber una pelea constante con ese sector. Y entre otros ejes de la pelea, uno va a ser el método, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Hay verdades universales que las tengo que aplicar en mi contexto, o tengo que partir de mi contexto y de mi realidad y pensar desde la Argentina el mundo? Esa diferencia de método va a ser muy profundizada, es decir, hay una reflexión sobre cómo se produce conocimiento en estos autores, ¿no? Y hay una discusión del método, pero también hay una discusión del lenguaje, ¿no? Y en esto Jauretche es muy incisivo, ¿no? Ese esoterismo, dice, de la academia, esa vana erudición, ese autobombo que se hacen los intelectuales. A mí me parece alucinante cómo la labor pedagógica de la propaganda, digamos, de esa insistencia en encontrar los términos que permiten dialogar con el pueblo, que permiten nombrar lo que el pueblo vive y al mismo tiempo darle un sentido en un diagnóstico, en una lectura de la realidad, digamos. Absolutamente. Que es algo muy ausente. Y hoy. Jauretche tiene esa cosa criolla, ¿viste? Muy medio gauchesca, medio tanguera, o sea, muy criollo, ¿no? Es muy criollo. Él decía que las palabras al salir tienen que salir cortando, ¿no? O sea, que tiene un lenguaje muy incisivo. Y otra característica de Jauretche, que es muy propia de él, es que es un creador del lenguaje. Mucha de la terminología que nosotros tenemos viene de Forja y de Jauretche en particular. Por ejemplo, cipayo. Claro, las onceras de... ¿No? Cipayo, vendepatria, tilingo, tilingo, ¿no? Todo ese lenguaje, porque él lo toma del sentido común. De hecho, él plantea que la primera tarea que tuvieron que hacer, no lo dice en estos términos, no voy a usar conceptos más actuales, pero él dice que tuvimos que descolonizar nuestras cabezas, porque todo lo que sabíamos no servía para nada. ¿Y cómo empezamos? Dice él, aplicando sentido común. Claro, pienso viste, en la filosofía de vida simple, práctica y popular, viste, que muchas veces digo, nos falta
como medio para poder comunicar, ¿sí? Es como que termina siendo un poco el peronismo en parte de un reducto, en algunas partes, ¿viste? Medio intelectual, alejado de la realidad, y los sectores populares no se sienten por ahí interpelados por un peronismo, ¿viste? No seduce, no les llega desde el lenguaje que creo que las herramientas de Jauretche y los métodos que aplicó son digo, hoy... Pero es a la vez una tarea interesante de los intelectuales, porque ellos eran también intelectuales, pero que se vuelven contra el establishment cultural, económico, político y de la ciencia. Sí, totalmente. No podríamos decir que eran intelectuales en el sentido que lo entendemos hoy, esto es importante. Claro. Si ninguno de ellos vivía de lo académico, ninguno tenía contacto con la universidad, habían estudiado en la universidad. Arregui, Scalabrini, que Arregui es posterior. Claro. O sea, Arregui en esa época estaba acá en Córdoba. Ajá. Él no era cordobés de nacimiento, pero viene acá luego del fallecimiento de su madre. Villa María, ¿no? Villa María y también acá. Se llegó a ser secretario incluso del partido acá en Córdoba Capital y tuvo un papel importante dentro de lo que era la línea más piola del radicalismo, que era la de Sabatini, gobernador en ese momento de Córdoba, donde incluso Forja depositó muchas esperanzas en Sabatini, ¿no? Que finalmente quedaron frustradas. Arregui luego se va a instalar en La Plata y ahí sí se va a incorporar al grupo forjista cuando Forja ya no existe, ¿no? Cuando se disuelve, él queda igualmente incorporado dentro de lo que va a ser el esquema de los ex-forjistas, que terminan de funcionarios fundamentalmente de mercante en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la línea dentro de lo que va a ser el justicialismo. Ellos consideraban que Mercante, Domingo Mercante, gobernador de la provincia, era el ala más nacionalista, ellos apostaban por Mercante, ¿no? De hecho, esto ya no estamos yendo a la poshistoria de lo que pasó después, ¿no? Pero cuando Mercante cae en desgracia, ahí hay distintas interpretaciones históricas de qué sucede entre Perón y Mercante. La relación entre ellos era muy cercana, ¿eh? De hecho, Mercante es el que le regala la quinta de San Vicente a Perón, o sea, había mucha afinidad. Mercante cae en desgracia y en esa desgracia caen en buena medida los forjistas, ¿no? que abandonan el gobierno y se llaman a silencio frente a cuestiones que no les cerraban del segundo gobierno de Perón. Luego en el 55, tras el golpe, vuelven a la acción, Jauretche, la última etapa de Scalabrini, que muere al poquito tiempo, y ahí sí entramos ya en la etapa de Hernández Arregui, que ya es posterior a Forja, ¿no? Por casi, 10 años, ¿no? Pero efectivamente, lo que ellos logran construir es la posición nacional popular. Ellos construyen esa posición, porque hasta ese momento lo que había era un nacionalismo ambiguo, de Irigoyen, limitado, dice por ahí Galazo, rural, dice, ¿no? Es decir, un nacionalismo que no había comprendido del todo el papel de la industria, de la producción, de las masas populares, del movimiento obrero, pero que representaba lo más avanzado para su época, ¿no? Y ellos hacen esta diferenciación, que también es importante porque hoy reaparece un nacionalismo conservador en la discusión pública, que había estado sepultado durante mucho tiempo en Argentina. Hoy reaparece y es importante esta discusión con ese nacionalismo conservador, ¿no? Por ejemplo, yo veía hace poco que hay compañeros dentro de esa expresión del nacionalismo que defendían el acuerdo Milei-Trump. ¿Y por qué lo defienden? Por razones culturales, porque dicen nosotros tenemos que alinearnos al occidente cristiano, ¿no? Versus a la amenaza oriental y china. Entonces, el nacionalismo conservador tiene esos riesgos que siempre ha tenido, que carece, por un lado, de un programa económico, y termina priorizando la cuestión cultural como la cuestión central, ¿no? Y termina en este tipo de distorsiones, donde es prioritario alinearte con Estados Unidos, porque supuestamente son occidentales y cristianos, versus a China como la amenaza roja, no sé. Entonces, estas discusiones del nacionalismo, que también las da Hernández Arregui en los 60, en Nacionalismo y Liberación, él va a distinguir todos los tipos de nacionalismo, y la línea que hay, yo creo que hay que reivindicar, que es la heredera de Forja, es el nacionalismo popular, ¿no? Que no es un nacionalismo que habla en nombre del pueblo, como dice Nico. Hoy el peronismo ha pasado por un proceso de elitización. Hay una elitización del peronismo. Nos hemos alejado del popular. Incluso muchas veces adoptamos un lenguaje que ya no habla del sentido común, que todavía hay un problema ahí muy serio. Se ha vuelto una cosa de intelectuales, de clase media. Bueno, Forja, por el contrario, siempre va a tener una búsqueda de dialogar con el movimiento obrero. De hecho, hay dirigentes del movimiento obrero que fueron parte de Forja. Entonces hay una búsqueda permanente de ir hacia las bases obreras, de recorrer las provincias del país. Había una búsqueda de federalizar a Forja. Iban por las provincias, también dando charlas, dando conferencias. O sea, realmente hay muchas pautas que
que nos permiten como recuperar un camino, ¿no?, en esta experiencia de Forja. Y lo que para Jauretche va a ser, digo, cito a Jauretche porque realmente en este texto él hace un balance de esa experiencia, es un texto del año 62, y él va a decir que en definitiva lo más importante de Forja fue el método. El método, dice él, es aferrarnos a la realidad nacional. Que a partir de pensar desde la Argentina, para la Argentina, y no incorporar, ¿no?, respuestas importadas o ¿no?, supuestas verdades universales que luego en los hechos buscan encajar la realidad de esa verdad y terminamos haciendo cagadas, ¿no? Entonces lo que él va a proponer básicamente es eso, es aferrarse a la realidad nacional, pensar el país, desde sus necesidades. Incluso él va a decir, hay una frase que me gusta mucho que dice, no sé si es textual, ¿no?, pero dice, las abstracciones nos dividen y los hechos nos unifican. Como diciendo, a veces las discusiones tan abstractas, tan ideológicas, discutamos los problemas del país, y en la discusión sobre los problemas del país y la búsqueda de soluciones seguramente encontremos puntos de acuerdo, o por lo menos vamos a estar de acuerdo de que esto es un problema y nos va a permitir establecer un diálogo, ¿no? Está buenísimo, Santi. Y me parece que un poco lo que queda más en evidencia, porque digo, ¿por qué? Cuando pensamos por qué hacer Forja y anclarlo en la realidad del movimiento nacional hoy, ¿sí? Ayer hablamos un poco de un peronismo que está fragmentado y que cuando esa comunidad política está fragmentada es porque lo que lo unía se ha perdido, y el peronismo es un movimiento nacional, ¿sí? El sentido en común del ser nacional pareciera que se ha perdido, y el reflejo es que hay tantos peronismos como provincias, ¿no? Y a su vez hacia adentro también, en el caso de Córdoba, 3 listas de mínima, porque después, bueno, nos pusimos a hablar y quizás 4 podrían haber sido. Pero me parece que por un lado eso es algo que debemos aprender quizá de lo que planteas de Forja, y desde un lugar de construir con un lenguaje que sea llano y popular. Yo percibo mucho, digo, salgo así, acá en Barrio Las Flores mismo, el compañero que se considera peronista quizá viene más por el lado de herencia y no habla en los mismos términos que habla quizá una persona que se considera dirigente político, ¿no? Me parece que está yendo por otro lado, y ahí creo que tiene mucho para aportar Forja en ese sentido, más allá de que el contexto de la coyuntura. Tenemos en la actualidad un pacto Roca-Ranciman, tenemos, digo, una historia reciente de épica nacional. Yo creo que al kirchnerismo lo tomo un poco en ese lado, y también como quien aglutinó de alguna forma y sedujo de nuevo a los sectores juveniles, ¿no? Y hoy muchos de ellos están en una búsqueda de esta construcción del sentido nacional. Eso es un poco la lectura que yo hago. Vos, Fede, como dirigente gremial y ocupando un rol tan importante como es formar parte del triunvirato de la CGT aquí en Córdoba, ¿cómo ves al movimiento obrero en esa sintonía, en esa clave? Viene padeciendo los mismos problemas que padecen todos los sectores. Ayer se habló mucho de la fragmentación que sufrimos. El mundo del trabajo viene sufriendo esa fragmentación y se replica en las organizaciones, me parece. La comunidad organizada que conocíamos, el Estado social de derecho que conocimos y que prácticamente vertebró el peronismo, estructuró el peronismo, se ha ido deshilachando. Y el movimiento obrero, si bien creo que mantiene cierta fuerza, no ha sido ajeno a los problemas del mundo moderno, de la economía y de la política, que nos ha también fragmentado en gran parte. Sin embargo, mantiene una potencialidad y una fuerza que no sé si otros sectores lo mantienen. Creo que la negociación colectiva, los sindicatos por actividad que se fueron forjando en aquella época, sí, son hoy una gran fortaleza. La negociación colectiva vuelve con Néstor Kirchner.
después de que fue abrogada en las famosas reformas laborales de los 90 y volvió con muchísima fuerza y creo que hoy hay que defender eso. Creo que el gobierno nacional, Milei, el neoliberalismo apunta fundamentalmente con las reformas laborales a destruir esa potencialidad del sindicalismo, por eso la negociación por empresa y demás. Es destruir la fuerza que le queda al sindicalismo, que me parece que es una de las últimas trincheras que le queda al movimiento nacional, pero obviamente está atravesada por los mismos problemas que atraviesa todo el movimiento. Sin dudas. Sí, iba a decir algo más. No, yo también pensaba en relación a cuando Santi hablaba y también lo que conversamos un poco en la previa, como para también conversar de otros sectores, digo que uno puede pensar, bueno, cómo está el movimiento obrero hoy, y uno también puede pensar, ¿qué está pasando con los movimientos y con el trabajo intelectual hoy? ¿No? ¿Qué es necesario y qué se está aportando? Y la verdad que a mí me cuesta ver en este momento espacios fértiles, ¿no? Como de alguna manera Santi recién decía, no podemos decir que hayan sido intelectuales y al mismo tiempo fueron intelectuales de la hostia, digamos, en su rol político y su compromiso, digo, con un pensamiento efectivo para la transformación y efectivo para la acción, ¿no? Y ahí más, yo vengo atravesada estos días con el laburo más en lo académico, en la investigación, renegando con las lógicas productivistas y del rendimiento que terminan siendo la muerte del pensamiento, ¿no? En un punto. Y lo necesario que sería en un momento como este, que necesitamos críticas efectivas del presente, que necesitamos como los diagnósticos de Scalabrini respecto del funcionamiento del imperialismo en ese momento, ¿no? La actualización del funcionamiento, porque evidentemente, sí, obviamente hay líneas de continuidad, pero estamos viviendo otro mundo. Y lo necesario que es actualizar cómo funcionan hoy esos mecanismos de colonización pedagógica, cómo funcionan los mecanismos de entrega de soberanía, digo, cosas que ni siquiera que suceden en distintas partes de la patria y que ni siquiera se conocen porque no hay alguien que esté haciendo, o sí, pero por ahí le falta estructura, le falta cuerpo, le falta réplica, la difusión de esas cosas, digo, para que no nos enteremos en círculos pequeños, ¿no? Digo, uno de los problemas que me parece que estamos teniendo políticamente es el diálogo entre la militancia, ¿no? Como que falta esa labor de dejar de hablar en esta cuestión de las burbujas que generan las redes, la burbuja cognitiva, la burbuja, el algoritmo poniéndote a discutir y charlar con los mismos. Y pensar en la imagen esta que traía de poner un cajón y dialogar en una esquina, ¿no? Que hoy nos parecería casi, nos ponemos nerviosos capaz acá. Imagínate si tenemos que ir a la esquina de acá en Barrio de las Flores a conversar, ¿no? Y sin embargo, Capaz es fundamental, claro. El otro día estaba en la Plaza San Martín, ahí en La Plata, con mi hija y mi compañera, y un muchacho, un pastor, no sé, evangélico, no sé de qué iglesia, se puso con un micrófono, un parlante y empezó. Digo, qué maravilla. No, claro. Y vos sabés que la idea de la fe, como la convicción, la creencia en una causa trascendente, también es muy fuerte en Forja. Esto es muy importante, porque en un contexto de escepticismo, el propio Jauretche, o creo, no me acuerdo si fue Jauretche o Scalabrini, dice, éramos como los cristianos de las catacumbas. Claro. ¿Por qué? Porque el nacionalismo estaba en retroceso total, la cultura dominante era absolutamente colonizada, y en ese contexto un puñado de tipos que iban con el cajón, ¿viste? O sea, vivían en las catacumbas, ¿no? Porque de hecho, literalmente, las conferencias eran en un sótano de Buenos Aires, y imprimían unos cuadernos de sus investigaciones, eran los famosos, qué sé yo, no sé quién los conoce ahora, pero eran los cuadernos de Forja, y ahí salían las investigaciones que hacían. Porque además de hacer divulgación, hacían investigación. Y como decía la compañera, con un método realmente impresionante en cuanto a la rigurosidad, ¿no? Particularmente la obra de Scalabrini en ese sentido destaca, ¿no? Por lo minucioso de su trabajo de archivo. Él acá tiene distintas investigaciones, pero hay dos fundamentales que se van a publicar como libros en 1940, que son Política Británica en el Río de la Plata e Historia de los Ferrocarriles Argentinos.
Los dos son unas obras, realmente, si no tuvieron el placer o el privilegio de leerlas, sobre todo política británica, ¿no? Historia de los ferrocarriles es muy buena, pero es más dura para leer, porque realmente aporta mucho dato y en un momento En ya concreto. te tapa de datos, ¿viste? Pero es fantástico. Pero Política Británica en el Río de la Plata es un libro que debería ser lectura obligatoria de todo militante del campo nacional y popular, porque te hace toda una lectura de en esa época eran 150, iba a decir 200, los 150 años de historia argentina, atravesados por la influencia británica en cada momento de esa historia, ¿no? Pero lo hace con, además de la pluma, la calidad, el análisis, es formidable. Entonces vos pensás estos tipos, en la reclusión de estar teniendo que sobrevivir, porque acá no había rentas, todos tenían que trabajar, vivían en la pobreza literalmente, muchos de ellos estaban en la pobreza, se autofinanciaban las publicaciones de los libros, entonces estaban en una patriada, era una patriada, una épica. Yo justo estaba repasando un artículo que escribí hace un tiempito, que era Scalabrini Ortiz frente a la crisis espiritual de nuestro tiempo, porque Scalabrini Ortiz, él es un tipo, desde el punto de vista intelectual creo que es el más profundo, ¿no? Después Jauretche tiene su obra más destacada entre el 55 y el 68, esa es la época más prolífica de Jauretche como autor. En la época de Forja de Jauretche no es tanto un autor, sino más bien actúa como dirigente político, él va a presidir Forja, va a recorrer el país, está en un rol más organizativo y propagandístico, ¿no? El gran autor ahí es sin duda Scalabrini, es el gran autor, es decir, sus obras van a marcar a toda una época. Y bueno, realmente uno ve en él, en Scalabrini, una fe, una convicción, una creencia de que Argentina podía ser un país, ¿no? Por eso el niño que está en la cuna, Claro. y de que hay unos mecanismos que nos están sometiendo y que son esos mecanismos que tenemos que deshacer, y esos mecanismos, parte fundamental va a ser la de esta intelectualidad, ¿no? Hoy diríamos los medios de comunicación también, ellos también trabajan esta cuestión, ¿no? Pero en esa época la intelectualidad era muy fuerte, la literatura, los diarios, hoy diríamos, bueno, la televisión, internet, hay otras formas, pero la batalla tiene que ser esa. Y ojo con creer que se trata de repetir a Forja, ¿no? Creo que ellos no lo hubieran hecho. Si Forja fue Forja porque pensó su tiempo. Forja no fue Forja porque se quedó repitiendo el Lóganes de 1890, de 50 años atrás, o de 1850, de 90 años atrás de ellos. Pasaron 90 años. Si Forja lo que nos da es un método, una búsqueda, un camino. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. Y como decía Mer, pensar esos procesos en la actualidad, y también que Forja también hace esto. Forja está constituido por pensadores nacionales. El pensador nacional, a diferencia del intelectual, no está desapegado de la realidad. Tiene un pensamiento que está pensado en la transformación política. Entonces ellos diagnostican y hacen diagnósticos fantásticos, y es muy importante saber en qué mundo estamos, en qué país estamos, pero también proponen. En Forja hay propuesta. De hecho, si ustedes quieren, las banderas del justicialismo uno las puede rastrear en Forja, ¿no? Yo pensaba acá, él resume acá, Jauretche resume la posición nacional que elabora Forja, y él dice, ¿no? Aspiración a realización económica sin sujeción a intereses imperiales, independencia económica. Claro. Independencia política del orden internacional, soberanía política. Y pensar y dirigir el país en vínculo con intereses de las masas populares, justicia social. Claro. Entonces, las banderas del justicialismo están en Forja. Ellos estaban pensando también hacia adelante, ¿no? Entonces creo que la tarea del pensador, que no es la del intelectual, no es la del investigador, creo que parte de los problemas de la academización del pensamiento, que sucede sobre todo de la dictadura en adelante, que es que el pensamiento nacional se vuelve académico, ¿no? Y hoy lo que tenés son académicos, somos académicos, vivimos del ámbito académico. Entonces hay una relación muy compleja con eso, porque eso tiene lógicas que son globales, te inserta en una discusión de micro sectas, microgrupos chiquitos que discutimos entre nosotros. De los problemas Y realmente hay buenos estudios, porque hay que decirlo esto. Hay gente que estudia muy bien mecanismos vinculados al imperialismo, quizás no en esos términos, porque a veces la academia rechaza esos términos, pero hay buenas investigaciones. El tema es que está desconectado de los sindicatos, están desconectados. Y esta gente eran un puñado. Hoy tenemos cientos, miles de profesores, académicos, y sin embargo hay mucho menos pensamiento nacional que en esa época. Hay mucho menos. Pero realmente hay una tarea por delante, y me da mucha esperanza y mucha expectativa lo que está sucediendo veo una generación joven de chicos, de chicas. Ayer hablábamos con una compañera que estuvo en el encuentro de mujeres y nos contaba lo de la Comisión de Soberanía Política. Es decir, veo que empieza a aparecer una generación
que está buscando un rumbo y no solo lo está buscando, lo está armando de a poco, lo va configurando. Y de hecho charlábamos con el compañero cómo ya estamos consumiendo contenidos que produce una generación más joven que nosotros, y eso es muy interesante. Porque tampoco se trata de, insisto, repetir eslóganes, porque ellos no lo hicieron. Es aprender un método. Son esas raíces que te nutren y te dicen, bueno, la cosa va por acá, no te confundas, que no te lleven los vientos de moda. ¿Viste? La tradición tiene ese valor. La tradición son las raíces. Ahora vos tenés que nutrirte de tu medio ambiente. El aire, el sol, este es el mundo que vivimos, que es el siglo XXI, las plataformas, las nuevas formas de trabajo, y tenemos que decodificar todo eso y ver qué propuestas hacemos. No va a haber movimiento nacional si no tenemos una capacidad de respuesta frente a las nuevas modalidades del trabajo. Ayer charlábamos eso en la charla del CGT, ¿no? Sí, sí. O sea, algo hay que hacer desde el peronismo con eso. No puedo yo tampoco encerrarme en un modelo de industria que ya no existe. No es que Nico lo sabe muy bien, porque es un pyme, ¿no? Si ya no es el modelo de industria de hace 50, 60, 80 años, ¿no? Ha cambiado toda la modalidad productiva, entonces tenemos que pensar la cuestión de la tecnología, nos lo dijo Perón a esto, en el 74. Hay que repensar la tecnología, hay que repensar qué significa la soberanía hoy, en un mundo tan interconectado, cuál es el papel de esa soberanía. En fin, hay mucha... Hoy de nuevo hay hombres que están solos y a esperas. Sí. Están afuera del sistema, precarizados y demás, y no hay todavía una respuesta del movimiento nacional, del movimiento obrero en general. Y el movimiento obrero, que recién charlamos, me parece que además de una respuesta a esa realidad del mundo del trabajo, también le falta peso y densidad para ponerse a hablar de cuestiones de soberanía, cuestiones nacionales, que siempre fue un actor importantísimo. Y hoy no lo está haciendo en ese aspecto. Está más reservado a las discusiones de las cuestiones más reivindicativas, más corporativas, y está abandonando en parte ese rol importantísimo que tiene la CGT o el movimiento obrero en general. Me parece, por ahí, hablando con muchos compañeros, me da la sensación de que hay veces que se espera que la bandera la agarren los dirigentes, ¿no? Y ayer lo hablamos un poquito de esto, y se escucha mucho en este contexto, ¿viste? Bueno, a nivel nacional, una CGT que han puesto una dirigencia débil, ¿viste? Que más o menos testimonial, con el objetivo de negociar para lo que viene en la reforma laboral, que eso me parece que estaría bueno que charlemos un poquito. Pero me parece si hay algo que nos enseña Forja, y esto lo decía Perón también, de que el bastón de mariscal lo tenemos todos, ¿no es cierto?, en la mochila. Y quizás la dirigencia también está esperando de que las bases se empiecen a mover, ¿no? Y tenemos muchas más herramientas que de las que tenía Jaureche, de las que tenía Scalabrini Ortiz, porque nosotros, y también a uno lo para frente a la historia esto, ¿no? ¿Desde qué lugar vos te paras con la historia? Si es un lugar de llanto, de un lugar de lo que perdimos, de un lugar de lo que nos han robado, o quizá desde el lugar de decir, bueno, desde la autoestima, me parece, desde la autoestima social, de decir, hemos sido capaces de hacer esto, ¿sí? Y ellos con mucho menos, porque vos hablabas de quizá ese método que utilizan algunas religiones, el evangelismo, de decir, bueno, yo me paro y hablo, y hay una idea de esperanza, y hay una claridad de sentirse parte de algo que va a llegar. Ahora, ellos no lo habían visto. Jaureche y Scalabrini, me da la sensación que tenían la esperanza de una nación por ser, una nación por construir. En el caso nuestro, que estamos en un contexto donde se puede hacer un parangón claro, y lo que vamos a hacer no es para volver a eso, me parece que tenemos el método de Forja, tenemos la doctrina de Perón, ¿sí? Que hay que actualizarla, que la tenemos que discutir, pero tenemos la doctrina de Perón que yo estoy convencido que es absolutamente efectiva en los desafíos que tenemos hacia adelante en cuanto a sintonizar todos en la misma onda como movimiento, ¿no? Patear todos para el mismo arco. Eso me parece que es fundamental. Y después en lo que hemos generado en términos, digo, en económico, de construcción, de soberanía, ¿sí? Está todo por hacer, pero tenemos muchas herramientas, me parece, y todo esto tiene que servir a las bases, considero, ¿no? A las bases que tienen que dejar de esperar que eso venga de la dirigencia. Porque tiene tanta responsabilidad la dirigencia como las bases en esto que viene por delante. Es simplemente como un poco
lo que me queda de todo esto, porque sí considero, te repito, que estamos mucho en esa búsqueda. En una búsqueda, no en una búsqueda de la unidad del aparato, es la búsqueda de ese sentido nacional, del ser nacional, de algo que sea un proyecto de país que se educa realmente como seducción estos tipos. Mira, el Forja hablaba de la voluntad nacional y decía que la voluntad nacional no surge desde arriba, sino desde el seno del pueblo. O sea que efectivamente hay un trabajo que hacer de amasar cotidianamente, ¿no? Recuperar el valor de la militancia, porque efectivamente, sin militancia no hay esperanza. Y la esperanza te la encontrás cuando te moves. Claro. ¿No? La parálisis te deprime, o sea, la parálisis es el triunfo del neoliberalismo. El quedarte en tu casa, la famosa zona de confort. Y efectivamente es así, hay una zona de confort. Que te quedas en tu casa, si vos más o menos tenés resuelto lo económico, no te calentás por lo que le pasa al lado, haces alguna solidaridad abstracta, como compartir alguna cosa en redes. La verdad, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Tranquiliza tu conciencia mientras seguís sin hacer nada. Entonces hay que mover el culo, hay que movilizarse. Movilizarse quiere decir no estar en la calle, esa es una cosa medio izquierdista a veces, ¿no? Movilizarse es construir en el territorio, en el sindicato, en la fábrica, en el barrio. La movilización es eso. Decía... Que se expresa en algunos momentos en movilizaciones callejeras, pero el trabajo cotidiano es el que se da a diario. Ese trabajo. Los intelectuales tenemos esta tarea de estar transmitiendo ideas, valores también, pero cada uno en su ámbito tiene un espacio de movilización, ¿no? Sí. No, era me acordaba de una frase de Scalabrini que un poco a lo que decís vos, que el que no se mueve se estanca, como el agua, y el que se estanca se pudre, ¿no? Me parece que esto, para esta realidad, digo, del algoritmo y el lugar en el que nos están poniendo quizás algunos patrones sociales, tiene que ver con eso, ¿no? Y también con la angustia y la insectificación que hablaba Perón. Perdón, vos querías decir. No, solo subrayar eso, que es una tarea fundamental de este tiempo, batallar contra el pesimismo y la resignación, ¿no? Como nuevamente, y reconocer en esos mecanismos, en el mecanismo también de depresión, de entristecimiento, una forma de dominación y una forma de dominación colonial en este momento también, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una tarea militante por recuperar, y en eso, volviendo a algo que decía Santi recién, es importantísimo lo de diagnóstico-proyecto, ¿no? El diagnóstico puede ser muy bueno, pero por sí solo te puede aplastar, ¿no? Y te puede reforzar el lugar de todo está perdido, el diagnóstico junto con el horizonte posible, deseable, de futuro, y con la estrategia para eso, es lo que permite movernos de ese lugar. Me parece que de vuelta estamos en un momento, ni hablar con el nivel de crisis de salud mental, de medicalización de la crisis de salud mental, de individualización de ese proceso. Le doy una vuelta a lo que decís. La crisis de salud mental tiene que ver con la pérdida del sentido. Sí. Hay un vínculo ahí. En la pérdida del sentido te llenás la cabeza de información, consumís cosas que te hacen mal, y todo eso va acentuando cuadros que son, como decís, cuadros de ansiedad, de depresión, de tristeza crónica, de aislamiento. El sentido donde se encuentra en la acción solidaria, en la comunidad, en el servicio, ¿no? Hay servicio. Jauretche decía, nosotros no nos servimos de la patria, servimos a la patria. Claro. ¿No? La política como servicio, la vida como servicio. Cuando vos te encontrás ahí, encontrás el sentido. Hay un autor que ya no se lee mucho, Viktor Frankl, tiene un libro que se llama En busca del sentido, y él decía que la salud mental, o los problemas de salud mental se conectaban con la falta de sentido, ¿no? Y que había una búsqueda de sentido que satisfacer. Y la doctrina nacional, la doctrina judicial, que en verdad es ese sentido que un pueblo construye, esa es la doctrina nacional. Claro. Bien, el peronismo es la forma que asumió en Argentina en un momento de su historia y sigue siendo vigente en muchos aspectos. Quizás asuma otro nombre el día de mañana. En esto Forja y Jauretche en particular es muy claro. Dice, nuestro objetivo es ser leales a la patria. La patria es nuestro pueblo, que es la humanidad en este territorio. Ese es el pueblo. Es la humanidad, es nuestra porción de humanidad. Ahora, el radicalismo o el peronismo fueron instrumentos en una etapa de su historia. El kirchnerismo fue un instrumento en otra etapa de su historia.
Quizás sea nuevamente un peronismo, quizás sea un peronismo recargado, quizás sea alguna nueva versión bajo un nuevo liderazgo, no lo sabemos. Mientras tanto, amasemos. Y amasemos esperanza, como decía Mer, ¿no? Porque también Jauretche lo decía, ¿no? Los pueblos vencidos, los pueblos tristes no vencen, ¿no? La tristeza es un mecanismo de colonización cultural. Es un mecanismo de colonización cultural. Y el sálvese quien pueda, que se ha instalado tanto, incluso a niveles de la gente que se concibe, como se dice ahora, se autopercibe, a mí no me gusta la expresión, pero se autopercibe nacional popular, y después en la vida vos ves que no hay mucha coherencia con eso. Muchas veces no la hay. Porque concebirte de este lado de la historia implica moverte. O sea, no puedes ser nacional popular si no sos solidario. No puedes ser nacional popular si no estás pensando en el prójimo y pensando en el sufrimiento del otro y en cuidar la fragilidad, como dice Francisco. Y esa fragilidad puede ser los niños, los ancianos, los trabajadores, las mujeres, el medio ambiente, pero algo tenés que cuidar. Vamos a decir, ser nacional popular no es una bandera que te pones, una remera que te pones y después te la sacás. No, es una actitud de vida. Entonces, de hecho, hay una frase que tenía por ahí, la estaba buscando, que dice Jauretche, dice, el problema nacional es un problema de conducta. Ah, es muy bueno, ¿no? Acá está, el problema nacional es de conducta, ¿no? Es un tema de conducta. La ética. Es central. No es un eslogan. No es un eslogan, no es una cosa secundaria. No es que, a mí me gusta tal grupo de música y además soy justicialista. No. O sea, ser justicialista, o ser socialista, o ser un tipo que está comprometido con las causas sociales, o ser cristiano. Sí, decía... Significa una vida cristiana. Creo que Jauretche decía algo así como que ser justicialista, que de hecho Perón, él dice que el primer justicialista fue Licurgo, en 800 años antes de Cristo, un gobernador espartano. Pero Jauretche decía que ser justicialista no es como un club donde uno se afilia y listo, ya es justicialista, ¿no? Ser justicialista es movilizarse ante la injusticia social. Y creo que ya después el resto se explica solo, porque vos para resolver la cuestión de la injusticia social te das cuenta que solo no podés, que necesitas cierta organización colectiva y ese mapeo y el método para poder generar la mayor efectividad y felicidad, digo en cuanto a lo efectivo del método, para la mayor cantidad de personas termina siendo el peronismo. Hasta ahora nada en cuanto a proyecto de país ha demostrado ser superior en ese sentido. Re interesante. No sé si quería preguntarte un poquito o que no sé si querías decir algo, no. Fede. No, pero un poco. En Córdoba se está en una situación, un contexto muy particular respecto al sindicalismo, y hablo específicamente de lo que está sucediendo con la cúpula gremial de Luz y Fuerza, ¿no? Ayer, en el encuentro que tuvimos en la CGT, conversamos un poco sobre los grandes líderes sindicales de Córdoba, y pensé un poco, en Tosco, no solamente en Tosco, en Atilio, en Alpío Torres, y hoy tenemos a la cúpula de ese mismo Luz y Fuerza, que en algún momento encaró un proceso que transformó no solamente la provincia, el país y el continente, que hizo eco en todos lados. Esa misma cúpula hoy está siendo juzgada y se habla de una sentencia que podría llegar a 10 años, ¿no es cierto?, para esa dirigencia. Habría que ver, no he entrado en la cuestión procesal. ¿Qué implica esto? El golpe, el lugar en donde está el sindicalismo en un contexto en donde se propone una reforma laboral. No sé cómo lo ves. Un poco decíamos recién, está en un lugar golpeado, todas las representaciones, porque a fuerza de ser sincero, no solo la representación sindical, la empresaria, la política, también están en una crisis de representación. Pero haciéndonos cargo de lo que nos toca, efectivamente, hay mucha de este método que hay que recuperar, que también hay que hacerlo dentro del movimiento obrero. El recuperar el diálogo permanente con las bases, la mayor cercanía, el tener un proyecto para los que están caídos del sistema, y que no lo ha habido. Ha sido muy, muy tibia la respuesta respecto de los que están fuera del sistema, o los que se buscan su propio trabajo, los movimientos sociales. O sea, la respuesta del Estado no podía ser siempre solo la misma de por ahí
financiar en parte y ayudar a los que se autogestionaron su laburo, sino ir un poco más allá. Digo porque me parece muy bien lo que han hecho los movimientos sociales en contener, en tratar de dar un marco para que la gente pudiera dar ese paso. Es importantísimo, porque si no hubiéramos tenido muchísima mayor desocupación, pero faltó que el movimiento, el gobierno popular nuestro tuviera otro tipo de respuesta, y el movimiento obrero también. Y para recuperar esa representatividad me parece que muchas de estas cosas que estamos hablando deberían ser parte, digamos, de nuestra militancia, nuestra actitud, nuestro léxico, que también debe cambiar, y de proponernos dar respuesta a estos problemas, que pareciera que no estábamos en esa. Y sí es un momento especial porque, hablando de la reforma laboral, no sé si es el momento para que elaboremos una propuesta de reforma. Hoy es más de resistencia, me parece, porque no estratégicamente el vendaval nos va a tapar. Ayer vos comentabas que efectivamente va a haber más negociación, cuidar lo que se pueda, pero debimos tener en otros momentos respuesta a todas estas cosas que efectivamente tiene que haber una renovación, tiene que haber algún tipo de reforma, pero salida de nuestro propio seno. Claro. Y espero que la tengamos en un futuro gobierno. Yo creo que el ciclo en algún momento va a volver a nosotros, pero si vamos a volver a hacer lo mismo, me parece que nos vamos a quedar muy cortos. Un poco por ahí me parece que viene la cuestión. Está lleno de problemas dentro del sindicalismo, el movimiento obrero, que no sé si son solo del sindicalismo. Vos mencionabas Luis Fuerza, el Surba, camioneros a nivel nacional, muchísimos sindicatos que han tenido algún tipo de problema, pero me parece que el problema principal es el de representar más fuertemente y tener respuestas a los problemas de nuestra época. Hay algo que dice el compañero que me parece muy importante, también retomando a Francisco, que para mí es una luminaria, ¿no?, en esta época, y él siempre invita a asumir la cuota de responsabilidad que cada sector y cada uno tiene, ¿no? Y el compañero estuvo muy bien porque dijo, bueno, hay una crisis de representación de la política, de los empresarios, vamos a hablar de la parte que nos toca, ¿no?, que el sindicalismo también la tiene, pero hemos caído en el mal hábito de señalar un culpable, que nunca sos vos. Sí. Vos caes, che, no, la culpa es nuestra. No, siempre es otro. Siempre es la política, o la CGT, o el empresariado. Es muy fácil, es muy fácil. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Mirá la universidad, enorme cuota de responsabilidad. El empresariado, la mayoría apoyó un gobierno. No. La mayoría apoyó un gobierno que está cerrando, ¿cuántas pymes? Cerraron en 2 años 20.000, 30.000 pymes. Y la mayoría lo sigue apoyando. Responsabilidad empresaria. Responsabilidad del sindicalismo, que muchas veces se cerró, no fue capaz de contener a las nuevas capas de trabajadores. Es la verdad, muchachos. Responsabilidad, incluso ayer charlamos del movimiento de mujeres, que también quedó muchas veces anclado en una agenda solo de las mujeres, ¿no? Cada sector se engrandece cuando discute lo nacional. Si el movimiento sindical discute el salario, el convenio colectivo, pero además discute lo nacional, crece. Si el empresariado discute la cuestión laboral, la cuestión productiva, pero además discute lo nacional, crece. Si el movimiento de mujeres discute las problemáticas específicas de mujeres, pero además discute lo nacional, crece. Tenemos que encontrar ese punto de contacto que es lo nacional. Sí, pasarlo a lo concreto también, ¿no? Tal cual. Porque quedarse en la discusión y en el acceso de diagnóstico del que se habla tampoco sirve, y de hecho me parece que abruma y angustia, ¿no? Y genera resignación. Me parece que hay que pasar a lo concreto. Y una posibilidad, y ayer pensaba un poco por ahí siempre estamos volviendo a lo que fue el encuentro de ayer, porque fue un encuentro físico, porque nos encontramos y nos juntamos, nos vimos la cara, eso me parece muy importante, pero en ese encuentro, impulsado desde el sector privado, desde empresas pymes del sector privado, que en este caso fue justicialista, estaría buenísimo que sean otras pymes y no solamente aquellas que nos identificamos abiertamente con el peronismo, pero lo hicimos en un espacio en la casa de la CGT, que como te dije ayer la sentimos como propia, porque nos seguimos considerando trabajadores y cordobeses, o sea que la CGT y la Casa Histórica para nosotros es nuestra casa, y que ustedes nos abrieron la puerta muy gentilmente. Pero también había dirigentes universitarios ayer, además de sindicatos, ¿no? Entonces estábamos
la pata empresarial, el sector privado, en la casa de la CGT, el movimiento obrero centralizado y dirigentes universitarios. Y no solamente dirigentes, también compañeros en que militan y quizás no les toca hoy conducir. Pero me parece que hay algo y que hay que pasarlo quizá a lo concreto, ¿no? Es una lucha en la que el movimiento obrero no está solo. Y quienes consideramos que compartimos un sentido común y un sentido de comunidad, una dirección de la comunidad, creo que es importante que empecemos a sintonizar en la misma lucha, porque si van contra los trabajadores y contra el movimiento obrero, están yendo contra las pymes. Porque las pymes nacionales nos debemos al mercado local, al mercado interno, ¿sí? Y si el trabajador no tiene un poder adquisitivo capaz de sostener a un mercado interno, las primeras afectadas son las pymes. Y eso es concreto. ¿Qué es concreto? Que han cerrado en esta gestión de Milei hasta agosto 2.700 pymes. Solamente el sector formal. En Córdoba. En Córdoba, en la provincia de En Córdoba. Santa Fe me decía pyme, cerraron 2.000 ya en 2 años. 2.000. Y en la provincia de Buenos Aires más de 20.000. Sí. Realmente es un industricidio. Y ahí también pierde el movimiento obrero. ¿Sí? Sí. Está muy bien lo que dice Nico. Creo que es una época y una necesidad que tenemos de cruzar sectores, de cruzar tabicamientos que se generaron por Saltar el errores, cerco. por generación de fragmentación, pero esto... Yo lo decía, somos parte del movimiento nacional. ¿Quiénes? Todos los que tenemos intereses nacionales. ¿Cómo no vamos a tener los mismos intereses con los empresarios pymes? Los trabajadores y las trabajadoras. Sí, y cómo nos afecta, perdón, para mí, ¿dónde se ve lo concreto? Y esto lo digo como ex alumno de una escuela técnica. Ahora, la reforma de educación que quieren proponer atenta contra esas educaciones técnicas, que después alimenta a las pymes, ¿ah? Y que tenés el sector, del sistema educativo y tenés también a los sindicatos del movimiento obrero ahí metido. Es una agenda que nos afecta directamente y en el corto plazo a los tres por igual. Está entrelazado. Y ayer Santi también decía algo que también me parece que hay que recuperar en el análisis, y la cuestión de las contradicciones principales y secundarias, porque mencionábamos sectores que por ahí tenían un impulso muy fuerte, pero que por ahí no apuntaban a las cuestiones principales. Y nos vamos por la tangente con cuestiones secundarias y seguimos muy enfrascados en esas agendas, que me parece que está buenísimo recuperar del léxico y de la forma de analizar para proponer otras cosas, o sea, volver a las cuestiones principales. Me parece que es fundamental. Y yo también me parece que en esto, tratando de linkear directamente con lo que estás diciendo, me parece que en muchos ámbitos, en esta idea de que cada sector se engrandece si discute también lo nacional y se vincula con lo nacional, es un momento muy propicio para encontrarnos desde distintos sectores en ese debate. Yo no estuve ayer en la CGT, vengo de Rosario, viajé a una actividad en un contexto en donde se estaban discutiendo municipalismo, ¿no? Esto que está muy en boga en un sector en América Latina, discutir comunalismos y municipalismos como justamente un lugar, si se quiere, estratégico para reconstruir la crisis de representación, ¿no? Y bueno, yo no niego que no haya ahí experiencias que estén haciendo caminos interesantes en reinventar ciertos mecanismos de la democracia, en recuperar espesura democrática, en trabajar a partir de la reconstrucción de lo común, que es muy válido, pero también me parece peligroso que el localismo, ¿no? Porque aparte después pasás de lo local a la red global de ciudades, ¿no? Entonces, muy peligroso también que esas experiencias queden desconectadas de la discusión del proyecto nacional, ¿no? Y que el sentido y el propósito de los proyectos locales estén desvinculados de la discusión del proyecto nacional. Y en el mismo sentido, Fede, con lo que vos venías diciendo, también creo que el debate y la discusión sobre la economía popular tiene que ser conectada con el debate sobre el proyecto nacional, ¿no? Justo la semana pasada o la anterior salió en esto de investigaciones que son buenas y que aportan un informe de un
un grupo de investigación que dirige la Cari Tomatis acá en Córdoba. Hay un montón de datos sobre cómo está el sector de la economía popular en relación a la pluriactividad, a la sobreocupación, que obviamente son dimensiones que se dan en otros sectores también, ¿no? Que tienen particularidades. Y ahí sale de la encuesta permanente de hogares, pero una de las cosas que afirman es que el 37,5% de los hogares de Córdoba hoy tienen un sostén económico en la economía popular. Entonces, mirá si no es una discusión del mercado interno y si no está conectado con la realidad de los pymes, ¿no? Sí. El 37% de los hogares tienen el sustento económico y la posibilidad después de desarrollar el consumo interno en eso, ¿no? Entonces, podemos discutir cuáles son los mecanismos, qué hicimos bien o qué hicimos mal los movimientos, pero hay una discusión estratégica en este momento de la historia de nuestra patria, ¿no? Entonces, eso, reforzando la idea de que nos toca también promover en los distintos sectores la conexión con el debate de lo nacional y la posibilidad ahí de encontrar sectores diferentes, ¿no? Tal cual. Y hay que entender una cosa. La nación, que es la posibilidad de realizarnos como país, existe en la medida que hay un movimiento nacional. ¿Bien? Porque si no tenemos movimiento nacional, lo que tenemos es dependencia, es decir, ser una sujeción neocolonial, donde básicamente vivís el proyecto del otro. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién es ese otro? Estados Unidos. Y Estados Unidos no está preocupado por nuestro desarrollo, está preocupado por, y lo dicen en todas partes, ¿no? Por su crecimiento, que está bien, tienen un proyecto nacional. El tema es que nosotros no tenemos y usamos nuestra población, nuestro territorio como zona de sacrificio, en pos de la riqueza y la reconstrucción norteamericana. Esa es la posición del neocolonialismo. Entonces, la nación requiere del movimiento nacional. No hay nación sin movimiento nacional. Y no hay movimiento nacional si lo que tenemos es fragmentación sectorial. Porque cada uno tira para su lado, o fragmentación territorial, o provincial, o política. Entonces, ¿qué es lo principal? De acá el compañero decía la contradicción principal. ¿Qué es lo principal? Lo que nos une. Eso es lo principal, lo que nos une. Entonces, identificar esas consignas, y ahí va a ir surgiendo la plataforma política del tiempo por venir. Y eso lo puede ver uno en la historia política, incluso de distintos momentos, que se construyen banderas, lemas, que resumen una época, y esos grandes lemas unificadores son los que terminan constituyendo las banderas de una época, ¿no? Donde estamos en ese proceso de reconstrucción. Porque si estamos cada uno tirando para su lado, no hay movimiento nacional, ¿eh? No está dado el movimiento nacional. Porque si no es una visión como objetivista, lo en sí, lo que está ahí, está dado. No, si cada uno tira para su abstracta, lado. ¿no? Si cada uno tira para su lado, si se perdió el concepto de soberanía, si se perdió el concepto de solidaridad, de comunidad, no hay movimiento nacional. No es que está ahí un hecho que está dado para siempre. Está siempre tensionado, sobre todo porque además estamos enfrentando un poder muy grande. No es solamente el poder de los sectores concentrados de la Argentina, que es importante. Estamos enfrentando un poder imperial, que es el de un imperio en decadencia que requiere de estas zonas de sacrificio en el mundo para atenuar su caída o revertirla y volver a ser el imperio dominante. Esta es la situación de Estados Unidos. Por eso la presión que aparece sobre la Argentina. Porque necesitan que le demos nuestros recursos naturales, nuestras tierras raras, nuestro litio, necesitan nuestro mercado. Por eso el acuerdo Milei-Trump es un acuerdo que le busca garantizar el mercado argentino para Estados Unidos. O sea, es entrar en el engranaje de la acumulación de capital en el norte. Ese engranaje de acumulación de capital en el norte implica el subdesarrollo nuestro. ¿Qué es el subdesarrollo? Más exclusión, más pobreza, menos movimiento obrero, menos pyme, menos movimiento nacional. Entonces, ellos van a alimentar siempre nuestra fragmentación. Por eso es muy importante no caer en los cantos de sirena. Y lo que voy a decir del municipalismo me preocupa. O sea, reconozco, por supuesto, hay elementos, aspectos que tienen que ver con fortalecer el tejido municipal que están bien, pero hay que hacerlo desde nuestra mirada, desde lo nacional. Y repensar nosotros el papel de los municipios en un proyecto nacional o un proyecto provincial. Ahora, ojo con el municipalismo cuando es un instrumento del globalismo, que es una de las estrategias de Estados Unidos para el mundo, que básicamente la idea de que lo local se conecta con lo global. Lo nacional desaparece. Claro. Lo nacional desaparece. Y además pone a las ciudades a competir entre sí. Es una especie de aplicación del liberalismo a nivel de las ciudades. Entonces, yo lo miro con recaudos y en todo caso diría, no solo rechacemos eso, sino elaboremos una propuesta propia. ¿Qué significaría lo municipal, lo local en un proyecto nacional? Hay que dar un lugar, porque lo municipal es la posibilidad de la participación directa, de comprometer a la población en una gestión de gobierno. Sí, cierto protagonismo, cercanía de la política, que es necesario y que es una tarea también. Tal cual. Pero bueno, así solo, bueno, tiene sus riesgos.
Bueno, no, me parece que tuvo forma de cierre lo tuyo. Ah. Exacto, así que compro ese cierre. Como siempre, como todos los temas que intentamos plantear, se hace desde la autenticidad de lo que tenemos por construir. Son herramientas que van en esa dirección y empezar a reconocernos. Después, bueno, iremos viendo en el andar cómo lo hacemos. En principio, remil agradecido por la paciencia, por todos los problemas técnicos que tuvimos al principio, que de los que me hago cargo. Pero me parece que salió muy bien. Te agradezco estar acá en Fede, Santi, también te agradezco muchísimo a los dos y a vos también, Mer, todo lo que hiciste para estar puntual hoy. Así que muchísimas gracias, allá estamos en la cámara, a todos los que han participado y desde acá, desde la fábrica de Justicialistas, le mandamos un abrazo enorme a la distancia y en el momento que vean este video también después en nuestro canal Justicialistas. Chao. Al tomate chiquito le dicen tomatín, al tomate grandote